Buenos días a todos los colegas, amigos, compañeros que nos acompañan aquí en el canal de Conta Fácil. El día de hoy pues vamos a hablar de eh, la inscripción al RFC, al Registro Federal de Contribuyentes, la obligación de inscribirse al RFC o cuándo es que corresponde realizar la inscripción. Entonces, bueno, pues eh, el legalmente en el país, en México, pues cuando una persona cumple 18 años, que para nuestro país es la mayoría de edad, pues vienen ciertas obligaciones. Una de las más comunes, por ejemplo, es inscribirse al Instituto Nacional Electoral, es decir, obtener su credencial para votar con fotografía. Hay también, por ejemplo, en el caso de los hombres, la parte del servicio militar. Y bueno, esto empieza a conllevar responsabilidades. Entonces, bueno, el registro ante el SAT, el acta ante el SAT, tiene que ver con que cuando tú generes ingresos de cualquier tipo, como asalariado, como emprendedor, como empresario, como un negocio, cuando tú generes ingresos, tienes la obligación de inscribirte al RFC. Hasta 2021 no era obligatorio el inscribirse al RFC si es que tú no contabas con alguna actividad. Entonces, a partir de 2022, en este año, ya la inscripción al RFC es obligatoria a partir de los 18 años. Es decir, para los jóvenes que cumplan 18 años a partir de este 2022 es obligatorio el darse de alta en el RFC. Y en este caso, pues ellos se tienen que dar de alta si es que no van a realizar ninguna actividad como sin obligaciones fiscales, es decir, que todavía no perciben ingresos. Bueno, ¿por qué la autoridad está tomando esta determinación? Bueno, el problema es que pues en muchos lugares, en muchas empresas, muchos patrones, muchos outsourcing, han hecho mal uso de los datos de las personas que no están inscritas en el RFC o que están inscritas sin obligaciones. Entonces, la autoridad tiene sus motivos adecuados desde mi punto de vista para pretender que los jóvenes se inscriban en el RFC. Entonces, bueno, por ejemplo, una empresa, si obtenía los datos de X persona, podía registrarlo como su trabajador, teniendo su RFC y los datos de la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues se timbraban los recibos de nómina a nombre de esta persona nunca obtuvo un ingreso realmente, y lo que la empresa, lo que el patrón hacía era considerar esa nómina como deducible. Entonces, claro, ¿cómo obtienen estos datos? Pues a través de engaños, muchas veces a través de redes sociales, y muchas veces con que tengan tu CURP o tu INE, con eso pueden obtener o podían obtener tu RFC pues registrarlo ya en su base de datos. Por eso también la idea de que el código postal del trabajador aparezca en el recibo de nómina en el CFDI 4.0. Bueno, entonces, por eso es que el SAT también está obligando ahora a que la gente que se está dando de alta ante el Servicio de Administración Tributaria tenga que concluir su proceso en el Servicio de Administración Tributaria de manera física. Hasta 2021 también el SAT permitía que el trámite se hiciera en línea o que el patrón pudiera hacer la inscripción al RFC por parte del empleado del trabajador, pero desafortunadamente pues todo esto se prestaba a malas prácticas. Entonces el SAT lo que está tratando es justamente de limitar esas malas prácticas. He leído comentarios, por ejemplo, en las redes sociales de que es mucha pérdida de tiempo, de que en el SAT no atienden, de que en el SAT no hay citas, y bueno, muchos de esos comentarios son ciertos. A nosotros también aquí, pues en el equipo que elaboramos aquí en Cuenta Fácil, pues hemos batallado con algunas situaciones, o por ejemplo para obtener la constancia de situación fiscal de los trabajadores. Eso es una realidad, pero desafortunadamente, en mi punto de vista, la autoridad tiene la razón. ¿Por qué?
porque muchas personas, muchos patrones, muchas empresas han hecho mal uso de esos datos justamente. Y muchas veces, por ejemplo, timbraban la nómina y el trabajador, el empleado, ni siquiera se había dado cuenta, ni siquiera se enteró en algún momento de que le estaban timbrando una nómina a su nombre. Entonces, pues antes se permitía que se tuviera su RFC y que no tuvieran obligaciones fiscales. Entonces, al no tener obligaciones fiscales en el RFC, pues no estás obligado justamente a reportar nada al servicio de administración tributaria. Entonces, claro, eso cambia cuando tú tienes ingresos y estás en el RFC inscrito, aunque estés inscrito sin obligaciones. Si el SAT detecta que tú estás teniendo ingresos, te va a requerir entonces una solicitud de que tú reportes esos ingresos. Entonces, bueno, ¿en qué momento te tienes que inscribir al RFC? En este momento, cuando cumples 18 años. Si tú ya cumpliste 18 años y no has tramitado tu RFC, es tu responsabilidad el tramitarlo. El trámite se puede iniciar en línea, pero la conclusión del trámite debe ser ya de manera personal en el servicio de administración tributaria. Entonces, todos los que tenemos más de 18 años y que no estamos inscritos ante el SAT, ya es nuestra obligación el hacerlo. Había por ahí el año pasado una reforma en la que estaban proponiendo una multa para quienes no estuvieran inscritos. Entonces, bueno, la multa finalmente se canceló, pero es parte de una obligación que tenemos todos. Desafortunadamente, la falta de información que hay de manera general de este tipo de situaciones fiscales, en donde el hecho de que estés dado de alta no te implica necesariamente el que tengas que cumplir con declaraciones, con reportes, con envío de información al SAT, pues no es muy común que la gente lo sepa, que la gente lo entienda, ¿no? Claro, cuando ya tienes algo que prestas un servicio, cuando ya hay una actividad que representa que estés generando ingresos, tienes que estarlo reportando al SAT. Bien, pues seguimos aquí en el canal de Contafácil, generando información para contadores y para no contadores. Esperemos que esta información les sea de utilidad. Buenos días.